y poder tener esta prédica tipo estudio casi. Yo quiero hablarles hoy de un tema que he denominado el rapto secreto frente a la segunda venida de Cristo Jesús. El texto base para este tema está en Mateo 24, 30, 31, que leyó la hermana como lectura bíblica hace un momento. Voy a leerlo nuevamente, siempre me gusta leerlo para que lo vayamos a comentar. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Padre, Dios amado, una vez más, Señor, te ruego que tomes el control. Toma mi lengua, toma mi boca, Señor, habla tú. Que las palabras que salgan de mi ser, Señor, sean la guianza tuya, para bendición, para gloria y honra de tu nombre, y para edificar, para consolar, para fortalecer. Te lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Este tema, mis amados hermanos, me motivé a tocarlo el día de hoy en razón de una pregunta que se me hizo hace unos días atrás por una hermana, y que quería que le explicara, o saber ella, poder entender qué es esto que se denomina el rapto secreto. Pues bien, la hermana me hizo la pregunta a mí, posiblemente considerando de que yo fui por tantos años miembro de la iglesia evangélica, y yo a ella le di en su momento alguna explicación, pero hoy quiero tocar un poquito con ustedes. No voy a profundizar porque el tiempo no nos alcanza. Pero vean ustedes que aquí en Mateo 24:30, el Señor Jesucristo, hablando de la venida del Hijo del Hombre, como está titulado en esta versión que yo tengo, que es la Reina Valera 1960 de las Sociedades Bíblicas Unidas, dice en el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La palabra clave aquí es la señal. Aparecerá la señal. ¿Cuál señal? Bueno, les voy a poner en conocimiento, para los que no lo saben o nunca han oído el tema, que siendo yo miembro de la iglesia evangélica, se me enseñó y aprendí de que había un rapto que se le denomina en alguna manera como secreto, porque no todo ojo lo verá. Es una creencia que está polarizada en tres posiciones diferentes dentro del ámbito del mundo evangélico, de que unos creen que va a haber una gran tribulación de 7 años, y entonces unos creen que el rapto secreto va a ser al inicio de esa gran tribulación, o sea, al inicio de los 7 años. Hay otro sector del mundo evangélico que cree que es a mitad de los 7 años, porque se enseña que los primeros 3 años y medio son 3 años de paz, de bienestar, de bonanza, con el anticristo reinando, y que entonces va a ser a mitad de esos 7 años, porque después los segundos 3 años y medio van a ser de gran persecución, de gran sufrimiento, de hambre, de pestes y todo esto. Y entonces que Cristo va a venir a la mitad de estos 7 años a llevarse a la iglesia evangélica para que no viva ese sufrimiento. Y hay otra posición que es la minoritaria dentro del mundo de las iglesias evangélicas, que dicen que no, que toda la iglesia va a pasar toda la gran tribulación, y que es hasta el final de los 7 años cuando va a venir Cristo a llevárselos. Pero las tres posiciones hablan de un rapto donde los únicos que van a saber que Cristo vino son los que se van en ese rapto. El resto de la población del mundo que se va a sorprender y no va a entender qué pasó, se desaparecieron los cristianos, ¿dónde están? Porque la enseñanza ahí es que el mundo sigue su curso aquí en la tierra para enfrentar después del rapto un milenio. El milenio donde se cree en aquella posición
que van a ser 1000 años de paz, de tranquilidad, que no van a haber guerras, que no van a haber enfermedades, porque Satanás va a estar encadenado los 1000 años. Eso es cierto, Satanás va a estar encadenado, la Biblia lo dice, pero espero que me alcance el tiempo para explicarles cómo lo entendemos nosotros en nuestra fe. El caso es que en la doctrina evangélica dice que el rapto de la iglesia no es visible. Y sobre Mateo 24:30, donde dice y habla de la señal, se cree allá que se refiere al resurgir del pueblo de Israel. Ellos tienen a Israel como la señal, en tanto que nosotros no, porque ya nosotros comprendimos que ya Israel cumplió su papel y rechazó a Jesucristo, al Mesías, y que entonces se le transfirió a todo el resto de las naciones llamadas gentiles esta labor de predicar el evangelio, y se nos ha constituido a todos como reyes y sacerdotes al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya Israel, se salvan los que crean en el Mesías, se salvan los que aceptan a Jesucristo, y lamentablemente no se salvarán los que siguen rechazando a Jesucristo, como están ellos hoy en día esperando la venida del Mesías y siguiendo todavía con el simbolismo, con las tradiciones, con todas las ordenanzas religiosas que se practicaban por el pueblo de Israel antes de la venida de Cristo. Ellos que rechazaron a Cristo todavía hasta hoy permanecen con todas esas celebraciones, con todos esos ritos y con todas esas ceremonias. Entonces la creencia es que al resurgir el pueblo de Israel en la consumación final, en la última semana de las 70 semanas de Daniel, es cuando esa es la señal de que Cristo ya viene a llevarse a los cristianos en una forma secreta. Y se basan en Daniel 9, 24, 27, dándole una interpretación a esto de las 70 semanas que menciona el profeta Daniel, y lo asocian con el libro de Apocalipsis, del capítulo 6 al capítulo 19, donde nos habla ahí de un montón de cosas que van a suceder, los sellos, las trompetas y una serie de cosas que usted lo puede revisar en su Biblia, porque yo no vengo a desarrollar eso hoy aquí, sino nada más estoy dándoles, como dicen, una pincelada de cómo es que se maneja esta doctrina en la iglesia evangélica a la cual yo pertenecí por tantos años. Entonces les decía, dividen la semana de 7 años en 3 años y medio, y se da el decir de que según Mateo 24:8, que dice, y todo esto será principio de dolores, allá se enseña que es esa gran tribulación en la primera parte de los 3 primeros años y medio, y lo acuerpan con 1 Tesalonicenses 5:3, donde habla de los dolores de una mujer encinta. También, hermanos, se enseña allá, donde yo lo estoy diciendo con conocimiento de causa, porque fui 49 años evangélico, que en los primeros 3 años y medio es cuando se abren los sellos de Apocalipsis 6. Y esto lo dividen en 3 etapas. La primera etapa se cumple en 3 años y medio, y la segunda etapa y la tercera etapa se cumple en los siguientes 3 años y medio. Así, en una forma muy breve les digo, la enseñanza es que cuando en Apocalipsis 6 se habla de los sellos, el primer sello se refiere a los falsos cristos, el segundo sello a las guerras y la paz es quitada de la tierra, el tercer sello que habla de un jinete con balanza en un caballo negro, que es el hambre que va a haber sobre la tierra, el cuarto sello, que es los terremotos y las pestilencias, simbolizado con un jinete en caballo amarillo ahí en Apocalipsis. Esos son la primera etapa en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, que se enseña en las iglesias evangélicas protestantes. Por lo menos yo hablo de las pentecostales, que fue a las que yo pertenecí. La segunda etapa se dice que es el quinto sello, y que habla de la muerte de los mártires. Acuérdense que en Apocalipsis se habla de los mártires que son decapitados también, y que hay una gran muchedumbre con vestiduras blancas que son los mártires que murieron en la gran tribulación porque fueron fieles al Señor. Bueno, ellos dicen que ese es lo explican allá y se enseña que es el quinto sello. Y el sexto sello
Es cuando hay mucho terror y grandes señales en el cielo que anuncian el gran día de la ira del Señor, como decía el canto que tuvimos hace un rato que habla de ese gran día. Y se enseña ahí que esto va a suceder en esos 3 años y medio de la segunda parte de los 7 años. Y el séptimo sello se relaciona con los israelitas que se entregarán mutuamente entre ellos, como Cristo dijo, que padre entregará al hijo, al hermano, a la hermana, todo eso. Bueno, allá se cree que es el pueblo de Israel que se entregará mutuamente entre ellos y que habrá gran engaño y mucha iniquidad que tomarán el poder en todo el planeta Tierra. Y el amor de muchos, como dijo Jesucristo, se enfriará y apostatarán de la fe. Para esta doctrina que les estoy mencionando, el apostatar de la fe en el tiempo final va a ser en esos 3 años y medio que se denomina ya los 3 años y medio de la gran tribulación, que se acomodan o se ubican para ellos dentro de la semana número 70 de las 70 semanas que habló el profeta Daniel. Y quien venza hasta el fin experimentará el regreso de Jesús en su segunda venida y entra al milenio. ¿Por qué razón? Porque se están dando 2 venidas de Cristo en esta doctrina. Una venida que es lo que se llama el rapto secreto, que se enseña que Cristo va a venir secretamente, lo que es el pueblo de Dios es sacado de la tierra y el resto de la humanidad ni cuenta se da porque no van a percibir a Cristo en ningún momento. Y después de la gran tribulación viene Cristo y se aparece a todo el mundo y ahí es donde va a empezar el milenio. En esa enseñanza nosotros sabemos que no es así de acuerdo a la Biblia. Y lógicamente, hermanos, esa creencia divide la semana 70 de que habla el profeta Daniel en 3 partes. ¿Cómo lo dividen? De esta manera. Dice que la primera parte se dio unos 150 años antes de Cristo, con Antíoco Epífanes, según Daniel 11:31. Vea qué ilógico, hermano, lo digo con respeto y lo estoy diciendo yo que creí en esto por muchos años y lo enseñé y lo prediqué por muchos años, pero no es correcto, hermanos. Cuidado, usted va a salir de aquí creyendo que esta es la verdad. No, ahorita les voy a explicar con la Biblia lo que verdaderamente es. Estoy nada más dándoles una ubicación que es el rapto secreto, porque el tema es el rapto secreto frente a la segunda venida de Jesucristo. Y entonces se enseña y se divide esa semana 70 de las 70 semanas, que es la última, se divide en 3 partes. Entonces, un pedacito de la semana es con el acontecimiento de Antíoco Epífanes, de acuerdo a Daniel 11:31. Ya ustedes saben de qué se trata. Esto es cuando dio un decreto de restauración. La segunda parte dicen que es en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito de las tropas romanas invaden a Jerusalén y destruyen la ciudad y destruyen el templo, y que ahí se cumple otra parte de las 70 semanas. O sea, vean ustedes cómo van cortando la semana, la ubican primero antes de Cristo con Antíoco Epífanes, se corta la semana, pasan un montón de años y se viene y se cumple la profecía de Jesucristo en el año 70, cuando Jerusalén es sitiada y se mata un montón de gente y se destruye todo. Entonces ahí ellos cogen ese acontecimiento y lo pegan como un segmento de las 70 semanas. Y luego, en la enseñanza, se dice que la tercera parte de esa semana, ya para completar la semana, es al final de los 3 años y medio de la gran tribulación con el reinado del anticristo, según Mateo 24:15, es el texto que apoya todo eso. ¿Por qué? Porque en aquellas iglesias se enseña que el anticristo es un estadista, que va a ser un hombre muy inteligente, que va a ser de origen posiblemente árabe o judío árabe, una mezcla, y que se va a levantar
y va a ofrecer soluciones al mundo, y todo el mundo va a poner los ojos en Él y van a creer en Él, y se va a convertir como en ese Cristo que va a traer la solución al planeta. Ok. Y se habla también, para apoyar eso, con Daniel 12, del 4 al 9, y se hace referencia al tiempo del fin, cuando a Daniel se le dijo que sellara el libro, porque todo esto quedaba para el fin. Daniel 12:1, que empieza diciendo que es un tiempo de gran angustia, y Daniel 12:7, cuando habla de tiempos, que dice tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, que sabemos que esto significa años. Un tiempo, un año, tiempos, 2 años, y mitad de un tiempo, medio año. Entonces, un tiempo, un año, mitad de tiempos, en plural, 2 años, da 3, y mitad de un tiempo da medio, entonces son 3 años y medio, y esa es la base que se tiene en aquella doctrina, que la compara con Mateo 24:21 y Jeremías 30:7. Yo no los voy a leer porque nada más les estoy haciendo un esbozo de cómo es aquella creencia y por qué están tan confundidos creyendo en ese rapto secreto que no existe. Si hay algún amigo, alguna amiga aquí que no es de nuestra fe adventista, no pertenece a la iglesia adventista del séptimo día, y que ha venido creyendo esto, no quiero, por favor, que se me sienta mal, no se me ofenda, no se sienta perturbado, porque yo fui también creyente de esa doctrina por muchísimos años y la enseñé y la prediqué de esa manera cuando tocaba el tema. Y no lo estoy haciendo aquí para maltratar susceptibilidad de nadie, sino porque tenemos que ver cuál es la enseñanza errónea que se enseña en muchos grupos religiosos, porque vamos a ver a la luz de la Biblia cuál es la realidad, cuál es la verdad, y vamos a entrar entonces de una vez a lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Bueno, algo más que se cree allá es que en esos años hay 3 acontecimientos fundamentales. Una es que los judíos deberán huir, de acuerdo a Mateo 24:16 y Apocalipsis 12:6. Ellos interpretan la huida de cuando Jesucristo dijo, huid a los montes, y el que esté en la azotea no baje, y el que esté aquí, todo eso lo usan ellos en esa enseñanza para decir que son los judíos, no la iglesia de Cristo, sino los judíos. Ellos se enfocan todo en Israel. Y Apocalipsis 12:6, que sabemos donde habla del dragón que se enfrentó con la mujer y que hizo guerra y persiguió, y que entonces la descendencia de la mujer huyó al desierto. Ellos enseñan que eso es el pueblo de Israel cuando dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sustenten por 1260 días. Y entonces se cree que todo eso es exclusivamente para el pueblo de Israel, y que eso no ha sucedido. Usted y yo entendemos ya, de acuerdo a la profecía, que ese acontecimiento ya sucedió en la Edad Media. Al final de la Edad Media, cuando todos huyeron hacia Estados Unidos y se levantó esta nación del norte, que no voy a tocar el punto ahora, pero entendemos cómo fue que sucedió. Los días serán acortados a 3 años y medio para que los escogidos se puedan salvar, de acuerdo a Mateo 24:22, y habrá falsos cristos y falsos profetas con señales y maravillas, de acuerdo a Apocalipsis 13:14 y 2 Tesalonicenses 2:8 y 12. Esos son los versículos que se fundamentan para dar estas enseñanzas allá, y es hasta el final que sea la segunda venida visible de Jesús para toda la humanidad. Bueno, vamos a la posición adventista entonces. ¿Qué enseñamos y qué creemos en la iglesia adventista? Sobre Mateo 24:30, que nos habla de la señal, y que ya hemos leído, donde dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. El comentario bíblico adventista dice lo siguiente sobre eso: la señal que distingue el retorno de Cristo de los engaños de los falsos cristos será la nube de gloria con la cual volverá Jesús a esta tierra. Esa es la señal. Una nube de gloria que los falsos cristos no la poseen. El Señor habló que habrán falsos cristos, falsos profetas,
falsos maestros. Pero entre esos falsos cristos habrá uno principal entre ellos, que es el que se denomina directamente el anticristo. Y el anticristo, ya usted y yo en nuestra doctrina hemos estudiado bastante cómo entender y cómo reconocer quién cumple esa función del papel del anticristo en esta tierra, que no es un hombre propiamente dicho, sino que es una organización representada por hombres. Eso usted y yo lo sabemos. Y esto, hermanos, se apoya también en primeros escritos, en la página 15 y página 35, y también en el libro El conflicto de los siglos, en la página 697, que el Espíritu de Profecía nos da a nosotros luz para entender que la señal del Hijo del Hombre es precisamente esa gloria, esa nube de gloria con la cual todo ojo le va a ver. Al falso Cristo no tiene esta nube de gloria. El Cristo verdadero, nuestro Señor, Rey de señores, Rey de reyes, Dios todopoderoso, Él sí posee esta nube de gloria, y cuando Él se manifieste, todo ojo lo verá. No va a ser en secreto. Vamos a ver más. Mateo 16, 27 dice de la siguiente manera. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, vendrá con sus ángeles y va a pagar a cada uno conforme a sus obras. O sea, hermanos, la paga va a ser inmediata. En aquella doctrina es que hay un rapto secreto, se lleva a los salvos y los pecadores quedan aquí enfrentando al anticristo. Pero la Biblia no dice eso. Dice que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y de una vez se va a repartir la paga. Se va a cumplir. ¿Cómo es esto? Lo vamos a ver más luego con otros versículos. Que sencillamente cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Y los salvos resucitarán primero los que ya murieron. Y con ellos inmediatamente los que estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y seremos levantados y nos iremos a encontrar con Cristo a las nubes y nos vamos para la morada celestial. Pero los pecadores lamentablemente no van a ser levantados a unirse con Cristo en las nubes, sino que van a recibir la paga. ¿Y cuál es la paga? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Ellos van a morir ante el resplandor de la gloria de Cristo. Esa es la señal, la gloria de Cristo. No la van a soportar, y dice la Biblia que ante su presencia caerán muertos todos los pecadores. Entonces, ¿qué va a suceder? Que usted y yo nos vamos para el cielo, a las moradas celestiales, por 1000 años. Ese va a ser el milenio. Y los pecadores van a morir y la tierra va a quedar desolada y va a quedar vacía. Pero eso es una sola venida de Cristo, lo que llamamos la segunda venida de Cristo. No podemos decir, no, Él vino por primera vez en una forma secreta, se llevó a la iglesia y luego a los 7 años viene por segunda vez. Eso no es así. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que viene de una vez y a cada quien le va a dar lo que le corresponde. A nosotros los salvos vamos para el cielo y los pecadores se mueren aquí y quedan muertos por 1000 años, porque va a haber una segunda resurrección. Recuerden que la Biblia habla de 2 resurrecciones. La primera resurrección para los que murieron en Cristo y nos vamos para el cielo los que estamos vivos con ellos. Esa es la primera resurrección. Ahí los muertos que han muerto en pecado sin salvación, esos no resucitan en la venida de Cristo. Esos siguen muertitos por 1000 años más todavía. Y los que están vivos, que no tienen a Cristo, ante su presencia van a caer fulminados, van a caer muertos y se van a quedar 1000 años muertos. Mientras ellos están muertos en la tierra, nosotros estaremos cumpliendo una labor allá en los cielos.
La principal es darle honra y gloria a Dios, adorarlo, ir a su presencia, a gozarnos delante de Él de mes en mes y de día de reposo en día de reposo. Como dice Isaías 66, 22 y 23. Pero una labor muy importante que vamos a cumplir como iglesia en el milenio, allá en el cielo, es juzgar. Vamos a juzgar. Somos parte con Cristo de revisar todos los libros de las obras de los hombres y ayudarle al Señor a juzgar, porque cuando ya Cristo viene al puro final, ahora sí, a hacer el juicio final, ya todos nosotros junto con Cristo hemos examinado por qué toda esta gente va a resucitar, todos esos pecadores, ahora sí van a resucitar después del milenio para enfrentar el juicio final, porque se les va a enseñar el por qué se condenaron, el por qué no son dignos de la vida eterna, el por qué perdieron la salvación. Y nosotros vamos a ser testigos de todo eso en base a pruebas en los libros que están en el cielo. Ahí hay libros de las memorias de los hombres, libros de las obras de los hombres, el libro de la vida, y todo eso nosotros con Cristo, hermanos, vamos a participar. ¡Qué glorioso! ¡Qué privilegio! Siendo tan indignos como somos, por la sangre de Jesucristo nos ha justificado y vamos a tener el privilegio de estar con Cristo, hermanos, viviendo la vida eterna para siempre, no conocer muerte nunca jamás y participar como colaboradores del Rey, como cojueces con Jesús, revisando todo esto en este juicio. Pero bueno, dice también el 26, 6.3 y 6.4 de Mateo, capítulo 26, versículos 63 y 64. Mateo 26, 63, 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo, le agrega, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquellos hombres eran pecadores y estaban cuestionando a Jesús y le dicen: dinos, ¿tú eres el Mesías? Y Jesús les dice: tú lo has dicho. O sea, sí, sí lo soy. En otras palabras, eso es lo que le estaba diciendo Jesús: tú lo has dicho. Si ustedes me preguntaran a mí y me dijeran: ¿usted don Johnny Rojas? Y yo le contesto: ¿tú lo has dicho? ¿Qué estoy diciendo? Que la pregunta suya es afirmativa: yo soy Johnny Rojas. Entonces le preguntan: ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Mesías? Tú lo has dicho. Sí lo soy. Pero les agrega y les dice, en el 64, que además os digo, le dice, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Ya Cristo vino en las nubes del cielo? No, no ha venido. Pero entonces, estos hombres ya murieron y no vieron a Cristo venir en las nubes del cielo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos van a resucitar y van a ver a Cristo, pero en la segunda resurrección, si no se salvaron. Los que no se salvaron también van a resucitar para ver venir a Cristo en las nubes a hacer el juicio final, lo que llamamos el juicio final o el juicio del gran trono blanco. Y entonces van a ser testigos, porque Dios no comete injusticia. Dios es justo, es justicia en todo el sentido de la palabra. Dios no va a permitir que nadie se vaya a una condenación eterna sin haberle dado oportunidad de las pruebas de todo lo que Él ha dicho es la verdad. Entonces todos estos pecadores, al final de por sí, ahí en el libro de Apocalipsis está bien explicado que cuando Satanás es suelto después de los 1000 años, dice que entonces se van a levantar todos los muertos y se van a unir como un solo ejército con Satanás para ir a pelear contra Jesús y tratar de poseer la nueva Jerusalén que Jesús va a traer desde el cielo. Ahí es donde todos los pecadores van a ver a Jesús. Lamentablemente lo van a ver,
venir en la nube del cielo, pero lamentablemente para ellos va a ser para ese juicio que los envía a una condenación eterna, que usted y yo sabemos el resultado de esta condenación es destrucción total, porque no existe un castigo permanente y misericordia de que la persona esté sufriendo día y noche por los siglos de los siglos, sino que la correcta interpretación en la palabra de Dios es que van a ser consumidos por el fuego de Dios y van a ser exterminados para siempre, y lo que va a quedar vivo vamos a ser solamente los que hemos creído y obedecido, porque esto es importante, obedecer. Muchos piensan que creen y que ya que con creer en Cristo y recibir a Jesucristo como su Salvador y pedirle perdón y congregarse en X grupo religioso, que ya eso es todo. Hay muchos que no han entendido la segunda parte importantísima, que es la obediencia. Y Dios quiere obediencia. Dios quiere que usted y yo cumplamos con sus preceptos y que guardemos sus santos mandamientos. Bien, Marcos 16, 19. Vamos avanzando. Marcos 16, 19 es otro pasaje, hermanos, que nos enseñan de que la venida de Cristo se va a cumplir y que tira por la borda la doctrina de un rapto secreto. 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué es importante este versículo? Este versículo yo lo relaciono, o la Biblia más bien lo relaciona también con Lucas 24:51. Lo voy a leer, Lucas 24:51, que dice exactamente lo mismo, 24:51, pero nada más para que veamos con Biblia que lo que nosotros creemos y enseñamos tiene sustento en la palabra de Dios. 24:51 dice: y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Cristo murió, pero no está en la tumba. El Buda está en la tumba, Mahoma está en la tumba, y todos esos líderes religiosos de todos los grupos religiosos, incluso los que se decían que no iban a morir, como Jesús Miranda, el puertorriqueño que murió hace pocos años, que fundó este grupo que se tatúan ahí un 666 y que tienen el nombre de Salvos por Gracia y Salvo, siempre salvo, todo eso, se murió y no se iba a morir. Chong Michong, el que tiene esta otra secta religiosa que se llama el principio divino, del principio divino, él decía que no iba a morir, que él era el verdadero Cristo, el verdadero profeta, y murió a los 96 años de edad. Entonces los que le siguen se han inventado ahora una doctrina ahí de que él murió, pero que espiritualmente está presente y que se encarnó en la esposa de él, y la esposa de él es la que siguió con la creencia esa y viven en ese engaño, hermanos. Pero todos han ido muriendo y ninguno ha resucitado. ¿Quién es el único que ha resucitado? Cristo Jesús. Porque Cristo murió un viernes, descansó el sábado, es más, guardó el mandamiento. El Padre Celestial guardó el día de reposo aún en su muerte, en la redención guardó el reposo. Y resucitó en las primeras horas, cuando rayaba el alba, al amanecer el domingo, primer día de la semana. Y en ese Cristo, en ese Mesías que usted y yo hemos creído, Él está vivo. Él no está muerto. Él subió a los cielos, como hemos leído en estos versículos, y está allá con el Padre. Cuando Él llegó al cielo, dice que se sentó a la diestra de la majestad. Miren, en Hebreos 8:1 y en Hebreos 10:22 dice que está sentado a la diestra de la majestad del cielo. Dice en el 8:1 y en el 10:22 dice que está sentado a la diestra de Dios. Cristo resucitó, Cristo está vivo. Nosotros no tenemos que rezarle ni adorarle a una imagen de palo muerta, a una estampa muerta, porque nosotros le oramos
a Dios directamente, a Cristo que está oyéndonos, y como Él es Dios, su presencia está aquí, aunque usted y yo no lo veamos, pero lo podemos percibir, lo podemos sentir, y sentimos la convicción, la certeza, la seguridad de que Cristo está en medio nuestro, porque Él lo prometió, que donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, ahí Él está presente. Gloria sea su nombre, mis amados hermanos. Ese es el Cristo que yo adoro. Ese es el Cristo que tú adoras, en el cual creemos y al cual esperamos que vendrá visiblemente en las nubes con sus ángeles a recogernos para llevarnos a gozarnos con Él a las moradas celestiales. Y es que Hechos 1:9-8 dice de la siguiente manera: y está hablando de Jesús. Y habiendo Jesús dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. 2 ángeles se les aparecieron a aquellos discípulos que estaban perplejos viendo cómo Jesús se fue en una nube. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí está la promesa. ¿Cómo veremos a Jesús? De la misma forma en que fue visto ir al cielo, amados hermanos, de la misma forma va a ser visto venir del cielo, en una nube o en nubes. No hay nada secreto, es visible. Ahora, el tiempo se nos fue, me quedan muchos versículos, pero entonces, para que veamos que es visible, voy a brincarme una serie de versículos y vámonos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Ustedes, los que ya lo saben, lo refuerzan, y los que no lo sabían, lo aprenden y atesoran el conocimiento. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7? Ahí está hablando de Cristo. Y dice: he aquí que viene con las nubes. ¿Cómo viene Jesús? En su segunda venida, con las nubes. Y se ha interpretado que son nubes de ángeles. Son tantos millones de ángeles, pero una cantidad que a la vista van a parecer nubes. Viene con las nubes. Y todo ojo le verá. ¿Le verán unos poquitos? ¿Solo los salvos? No, todo. Y todo es todo. Todo ojo le verá, salvos y no salvos. Todo ojo le verá, y los que le traspasaron, oiga, los que le traspasaron. ¿Por qué le verán los que les traspasaron? Porque ellos tienen que ser, a ellos se les tiene que quedar claro el pecado que cometieron. Porque ellos materialmente, en presencia física, asesinaron a Cristo. Usted y yo, espiritualmente, en ausencia física, pero también crucificamos a Cristo por nuestro pecado, porque Él murió por tu pecado y por mi pecado. Todos somos culpables de la muerte de Cristo, pero Cristo no nos mira como diciendo: me la debes y me las vas a pagar, sino más bien al revés. Dice: yo morí por ti, yo tomé tu lugar, yo di mi vida, yo derramé mi sangre para que tú seas limpio de tu pecado, para que tú seas santificado, para que tú seas libre de toda carga, de toda pena. Y los que vienen a mí y estén cargados y trabajados, vengan, dice Jesús, que yo les haré descansar. Y entonces dice que todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra. Vean que no hay nadie que se escape. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y dice el 8: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de qué.
y que ha de venir el Todopoderoso. Oh, gloria a Dios, porque Cristo es todopoderoso, mi amado hermano y mi amada hermana. Cristo no es un simple profeta como enseña un grupo religioso allá afuera. Cristo es el mismo Dios todopoderoso y va a venir con gloria, vestido de gloria, y todo ojo le verá. Pero ¿sabe qué es lo más lindo, mi hermano? ¿Qué es lo más lindo, mi hermana? Que usted y yo nos vamos con Cristo. Usted y yo no nos quedamos. Usted y yo no viviremos el juicio final, porque cuando nos vamos con Cristo ya hemos pasado el juicio que se denomina el juicio investigador, el cual Cristo está cumpliendo ahorita en el cielo, cuando pasó del lugar santo al lugar santísimo, a partir del cumplimiento de la profecía de las 1300 tardes y mañanas. Tema para otro momento y con otro que lo domine mejor que yo. Pero lo lindo, hermano, y glorioso es que tenemos esta esperanza. Usted no espere un rapto secreto. Espere una venida de Cristo pública donde todo ojo le verá, y estemos preparados. Seamos fieles a Dios, seamos obedientes, guardemos sus santos mandamientos, guardémonos en santidad. No pequemos ni de mente, no pequemos ni de hecho, de ninguna manera. Y si alguno hubiere pecado, dice el apóstol Juan en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, mi hermano, si usted por A o por B ha cometido alguna faltita por ahí, no se autoelimine. Hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza, y la misericordia de Cristo te alcanza. Y si usted con un corazón sincero se vuelve a Jesús, le pide perdón y se aparta, alcanza misericordia y Él le da el perdón de todo pecado. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, y hermanos, seamos firmes, vale la pena. Cristo viene pronto. Las señales indican que Cristo viene más pronto de lo que usted y yo estamos pensando.